Vamos a bendecir al Señor esta mañana y que Él nos bendiga a nosotros con el ministerio de la palabra. Y vamos a pedirle un momentito porque hable a nuestro corazón directamente por el ministerio de la palabra y el Espíritu. Padre, esta mañana te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por este tiempo, por podernos congregar, por poder tener comunión primeramente contigo y también los unos con los otros. Te pedimos esta mañana que nuestro corazón sea como aquel terreno fértil donde cuando cae la semilla de tu palabra produce, Señor, todo aquel fruto para el cual tú le envías, y que en ese fruto tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Te doy gracias por cada hermano en esta congregación. Gracias por mis hermanos pastores Pulido, por todos aquellos siervos que trabajan también en este ministerio. Gracias por los grupos de alabanza que siempre son bendición también. Y gracias, Señor, por toda actividad que tú permites que hagamos como iglesia en todas partes para poder seguir adelante llevando ese estandarte y ese mensaje del Evangelio. Bendícenos esta mañana y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana el tema se llama el peor enemigo de aprender. O sea, creo que a todos en algún momento de la vida nos pasa. Y yo tengo 45 años de profesión, de ejercer mi profesión secular, y todo eso va acumulando de alguna manera que uno llega a creer, porque esa es la realidad, todo nos pasa, que ya tenemos suficiente conocimiento. Sin embargo, hay muchas cosas en la vida que le enseñan a uno que toda la vida estamos aprendiendo. Ahorita en mi profesión estamos entrando desde hace ya varios años con todo el tema de los criptoactivos y de todo esto que fue relativamente nuevo desde el punto de vista de lo que es supervisión y todo eso. Y en la parte teológica nunca dejamos de aprender tampoco. O sea, yo siempre pongo el ejemplo que solo el libro de Apocalipsis podría llenar como biblioteca todo este salón de diferentes puntos de vista, de diferentes visiones, de diferentes hasta interpretaciones. Y en medio de todo ese cúmulo de enseñanza y de sabiduría que Dios ha permitido que tengamos acceso, más hoy en este día que hay televisión, hay radio, hay internet, hay miles o cientos de miles ya de sitios donde hay estudios y de todo. A través de todo esto podemos acumular mucho conocimiento, pero nunca vamos a llegar al tope. Ese es el punto de esto. Y el peor enemigo de aprender, aquí lo pongo como colateral del nombre, es cuando creemos que ya lo sabemos todo. Eso es matador. Que alguien piense, no, ya llegué. Y le digo, muchas veces en alguna reunión, en algún grupo, etcétera, podemos ver cómo hay personas que siempre tienen algo que añadirle a las cosas y que siempre tienen algo que poner como diciendo, eso ya lo sabía y yo sé más de eso. No sé si se ha dado cuenta, pero es como un perfil, y eso lo que habla es precisamente que a veces creemos que siempre tenemos que saber más de lo que estemos oyendo. Y hay muchos temas que, por sencillos teológicamente que sean, todavía no hemos llegado ahí. Hay alguien que escribió un libro sobre la parábola del buen samaritano, y solo en ese libro tiene como 25 interpretaciones diferentes, usando tipos a través de esa parábola y por supuesto entendiendo cuál era el centro. Pero el propósito fue enseñar que Dios de una enseñanza puede sacar más y más y más y más conocimiento. Yo estaba sacando un posgrado en 1995, imagínense, en el INCAE, y ahí, en ese lugar que tenía tanto que hacer, tomé la decisión de leer la Biblia 2 veces al año. Claro, ya la leía con anterioridad y no he parado hasta el día de hoy. Eche pluma cuántas veces la he leído en los últimos años. Y cada vez que vuelvo a pasar por alguna parte, encuentro algo nuevo. Encuentro que Dios allí tenía por allá escondidito algo que yo no entendía,
o que tal vez lo había visto de manera diferente. De repente oímos, la otra noche estaba oyendo un predicador, me gustó mucho, nunca lo había oído, no sé ni quién es en el cable, pero le digo, estaba hablando de un tema de aquellos que todo el mundo dice, así de eso ya he oído mucho. Sin embargo, le digo, estaba dando una perspectiva que a mí en lo personal me dejó muchísimas cosas. Y esa apertura que podamos tener es lo que nos permite que Dios nos haga enseñables, esa es la palabra, y que entremos cada día más en el entendimiento de las cosas de Dios. Ese es el punto. Podemos llenarnos de títulos, pero eso no garantiza que entendamos realmente lo que Dios quiere que entendamos. Ya sabe usted, hay muchos teólogos, sobre todo de algunas religiones, que pueden tener 20 títulos y haber leído la Biblia en 20 idiomas y ni siquiera entienden de la obra de la cruz del Calvario. Eso es tal vez de lo más irónico que podemos ver, y por eso quiero hablar de ese tema. Primero, en 1 Corintios capítulo 8 verso 2 dice el Señor: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Mire qué sabia la palabra. Recordemos que Pablo escribía muy fuerte, y los corintios, como griegos, era una raza que estaba acostumbrada a saberlo todo. De hecho, cuando Pablo llegó a predicar al Areópago, tenían comezón de oír, lo que querían era enseñanzas nuevas. Y lo más irónico de eso fue que cuando les habló del tema propiamente de la resurrección, le contestaron: ya oiremos otra vez de eso. Otros se burlaron, pero hubo un grupo que creyó. O sea, lo único que querían era aprender. El mismo Pablo dice que encontró templos tras templos en Atenas a cualquier tipo de idea de deidad. Y recordemos, esa es una cuna de las más grandes que han habido, junto con la parte oriental, donde vienen los gnósticos, agnósticos, epicúreos, aparte de la influencia de la religión puramente griega y la religión romana. Entonces era un vivero de todo esto, y ahí fue donde se desarrolló la iglesia. Entonces, para Pablo eran muy importantes estas palabras. Si alguno se imagina que ya sabe todo, si alguien cree que ya conoce a Dios y que ya no hay más, ahí llegó, dice, no sabe todavía como debe saberlo. En el mismo 1 Corintios, en el capítulo 3, verso 18, estoy usando los versículos que nos van a servir de llave. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a sabio. O sea, ponernos en cero y abrir el corazón a que Dios hable a nuestra vida. Así tengamos un año, 10, 20 o 30 de ser cristianos, es lo que Dios va a usar de tierra fértil en nuestro corazón. Es una actitud de humildad ante Dios. Ese es el punto. Y como le digo, no importa cuánto hayamos caminado en el conocimiento de las cosas de Dios, siempre Dios quiere darnos algo nuevo. Desde que nos convertimos al Evangelio, es un caminar que va a terminar hasta que estemos delante del trono de la gracia. Antes no vamos a poder decir ya llegamos. Imagínese usted un apóstol Pablo a los 30 años de ministerio, habiendo fundado iglesias, levantado un ejército de líderes, todavía decía: no soy perfecto y no lo he alcanzado, pero me olvido lo que está atrás y prosigo hacia adelante a esa meta para lo que yo fui jalado por Dios. Esa es la vida cristiana. Una vida donde Dios te enseña día con día en todo, y donde empezamos a tener un discernimiento que podemos entender muchas veces cosas que antes no entendíamos. Porque hay cosas, recuérdese, Dios trabaja con una revelación progresiva donde va mostrando ciertas cuestiones, y eso no solo es en forma genérica y teológica, sino es a la vida de cada persona. Eso es crecimiento. Bueno, vamos a Mateo capítulo 13, vamos a ver un pedacito, unas palabras del Señor. Dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven
y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Nótese que es interesante, está usando parte de los principales sentidos que tenemos de recibir información, que es ver y oír, pero dice: tienen ojos pero no ven, viendo no ven, no perciben. Y esto es lo que pasa muchas veces en la vida del hombre cuando cree que ya no tiene nada más que aprender. Empieza a ya no ver, empieza a ya no percibir. Le digo, cuando yo me convertí al evangelio, yo venía de 20 y pico de años de ser religioso. Una de las cosas que más me llamaron la atención cuando yo empecé a estudiar la palabra fue darme cuenta que muchas cosas las había oído muchas veces, pero no las entendía. Muchas veces no las entendía. Y oímos, mire, el religioso va a la iglesia, oye, repiten muchas veces las cosas, pero no las entiende. Y el día que Dios abre nuestro corazón, porque esto es revelación de Dios a nuestra vida, ese día el mundo cambia. Por eso el Señor se los dice: les estoy diciendo y no ven, no perciben, oyen pero no entienden. Y eso pasaba con los mismos fariseos, gente tan entendida en las escrituras, gente que sin duda amaba al Dios de Israel y eran tan celosos de guardar la tradición y la religión judía, pero les pasó Jesús enfrente y no lo entendieron. Imagínense eso. Hay un par de casos interesantes cuando a Jesús lo llevaron a presentar al templo a los 8 días de nacido. Solo 2 personajes en el templo se dieron cuenta quién era Jesús. Una anciana que estaba ahí de hacía 80 y pico de años, que vio y empezó a hablarles a todos: ya vino el Mesías. Y otro, un varón muy anciano, que el Señor le había dicho: no te voy a dejar morir hasta que no mires a tus ojos la salvación. Empezó a anunciar y le dice: Señor, me despides en paz, porque ahora sí ya vi tu salvación. La pregunta del millón es: el propio miembro de la religión que le tocó circuncidar a Jesús no se dio cuenta quién era Jesús, mientras que aquel anciano empieza a alabar a Dios. Y el punto no es conocer al Jesús religioso, ni al Jesús que muchas veces toda la gente, aquí le preguntamos a cualquiera en la calle, en todo lo que es el mundo cristiano: mire, ¿usted sabe quién es Jesús? Y se va a enojar con usted. ¿Cómo no voy a saber quién es Jesús? Pero ese quién es Jesús es mucho más profundo que conocer a un personaje de carácter histórico. ¿Me entiende el punto? Y por eso el Señor dice: no ven, no perciben. Y dice el verso 15, siempre Mateo 13: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Cuando la palabra llega más allá de los sentidos físicos de ver y oír, va a tocar el corazón. Es ahí. Por eso muchas veces podemos tener un grupo de gente en una actividad. Unos salen: sí, estuvo bonito, pero es lo mismo que siempre dicen. Y otro va a salir casi que extasiado porque el Señor le habló y lo tocó. ¿Me entiende? Dice: no llega a su corazón, y ese corazón se ha engrosado. Y dice, fíjese bien: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Y es hasta que llega al corazón cuando viene lo que dice el Señor: y se conviertan y yo los sane. Mire, yo tengo un amigo que quiero mucho, éramos amigos desde la universidad, y le digo, muchas veces yo le quise compartir el evangelio cuando nosotros andábamos, que bailábamos de la alegría de que habíamos conocido al Dios vivo. Y esta persona es de una familia sumamente religiosa,
un día me vio así con cara de este pobre no entiende, si yo conozco mucho más a Dios que él. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es ese punto. Cuando no pega, cuando no llega, cuando el Señor no te sacude con la palabra, es de ponerse a preguntarnos si nos estamos quedando con ver y oír nada más y no estamos entendiendo. ¿Me entiende la diferencia de esto? Y es ahí donde entra precisamente la palabra llave que estamos usando, en el sentido de que creemos que ya sabemos algo y no lo sabemos como debíamos. Qué maravilloso. Le digo una cosa: el día que estemos cara a cara con el Señor en las calles de oro y mar de cristal, etcétera, ese día vamos a poder decir: mis ojos te ven. Había un personaje en la Biblia, había un personaje muy interesante que es Job. Job era un hombre temeroso de Dios, respetuoso de las cosas del Señor. Sin embargo, cuando le vino todo aquel ataque el enemigo, primero no supo discernir que no era Dios, sino que era un enemigo. Ese fue el primer problema que tuvo. A pesar de eso se mantuvo fiel y parado y le dijo: aunque me matares, esperaré en ti. Pero a los capítulos ya finales le dice: ahora mis ojos te ven. O sea, en otras palabras, hoy entiendo que no te conocía todavía. Y ese es el punto. Y le digo, el corazón de todo esto es que todos lleguemos, dice la palabra, al conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Pero no está hablando al conocimiento intelectualizado de este mundo. No está hablando a las imágenes bonitas ni a nada de eso. Está hablando de conocerlo en lo interno, en el corazón, adentro, por revelación. Cuando tú sabes que sabes que sabes quién es Él. Y por eso Pablo decía: yo sé en quién he creído. Y le venía lo que le venía, y ahí estaba como bastión. Incluso todos sabemos cómo terminó Pablo su vida terrenal, pero lo que sí dijo fue: he corrido la buena carrera, he guardado la fe, y ahora me tiene guardado el Señor un galardón. Miren cómo conocía de veras a Dios. O sea, la gente no podía entender aquello. Por eso cuando fueron golpeados con Silas y echados en una cárcel, los oían cantar en la noche y los habían puesto en el cepo. Además, ¿quién podía dormir así? Pero ellos estaban cantándole a Dios. ¿Por qué? Porque si no conocemos a Dios, si solo es un concepto intelectual que incluso puede ser muy religioso. Por eso es que los hombres tienen un montón de Jesuses y un montón de todo. Pero le digo, cuando conocemos con esa interioridad que nos dice la palabra, cuando el Señor no solo oímos, vemos y entendemos, sino que entendemos de corazón, es cuando viene y dice: para que se conviertan y yo los sane. ¿Entiende el punto? Es ir más allá de solo el conocimiento. Ahora, en Deuteronomio capítulo 6, esta es una porción muy famosa del Shema. Aquí voy a empezar a hablar de formas de cómo aprendemos a conocer a Dios. Porque algo que sí es muy importante, por supuesto que es elemental, que voy a pedirle al Señor que hable a mi corazón. Eso es indiscutible. Pero no con dormir la Biblia debajo de la almohada voy a amanecer siendo teólogo. ¿Cuántos entendemos eso? Hay un esfuerzo de parte nuestra hacia buscar y anhelar esa palabra vaya más allá de un solo conocimiento, a tocar a lo más íntimo de nuestro corazón. Y aquí queremos hablar un momentito de algunos temas de esto. Dice Deuteronomio 6:6, está hablando el Señor a su pueblo. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire,
en lo que se llama en teología paralelo de ideas, es exactamente lo que le dijeron a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es lo que el Señor está enseñando acá? ¿Cuál es la escuela por excelencia que nuestros hijos tienen para conocer al Señor? Hace muchos años yo oí un mensaje donde hablaban de que nosotros, cada uno como padres, somos el Juan el Bautista que anuncia la llegada del Mesías a la vida de nuestros hijos. Hay padres tan ocupados que vaya a la escuela dominical, hasta lo meten a un colegio cristiano y ahí que le enseñen. Pero le voy a decir, es en la casa donde ellos maman la fe de Cristo. ¿Me entiende? Sabemos que no es automático, no es de que creen el Señor Jesús será salvo todo y toda tu casa, así que si usted ya creyó, ya la parentela se salvó. No, eso sabemos que hay una responsabilidad personal. Pero lo que es indiscutible es que nuestra descendencia mama en la casa, y por eso dice: le repetirás a tus hijos esta palabra. ¿Sabe que la primera generación que vino después de la conquista de la tierra prometida, o sea de Josué, ya habían metido la pata con eso? Dice que se levantó una generación después de Josué y los que estuvieron con Josué, que ya no conocía al Señor ni sus obras. ¿Qué falló ahí? No hubo traslación. ¿Me entiende? Estas palabras les repetirás a tus hijos, al levantarte, al acostarte, estando en la casa, andando en el camino. En otras palabras, eres un evangelista de 24 horas, 7x7 con tus hijos. Es ahí donde Dios va a penetrar esa palabra al corazón de ellos. Tengo 3 hijas casadas, todas con siervos de Dios, todas viven en Estados Unidos. Mis nietos, los 2 mayores, ya sirven en la iglesia. Me resultaron una bendición, igual que tus hijas, cantantes y tocantes y de todo, instrumentos. Y le digo, es maravilloso ver cómo las generaciones van teniendo una traslación. Mis yernos, los 3, vienen de papás, abuelos y para atrás de servidores de iglesias. Mi yerno más grande es pastor de una iglesia que ha cumplido 100 años ahorita, y dice que se reunieron todas las familias porque los abuelos de ellos fueron los que fundaron esa iglesia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto, mi amado? Es una herencia, es la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a los hijos. Y el Señor fue claro: estas palabras le repetirás a tus hijos. Y de una vez dijo: estando en la casa, andando en el camino, al levantarte, al acostarte. En otras palabras, es así como vamos preparando esos terrenos fértiles para la palabra del Señor. Es maravilloso. O sea, conozco tantos siervos cuya descendencia son siervos y cuya descendencia son siervos, donde vamos viendo cómo hay, y como le digo, no es cosa de herencia, es cosa de que Dios va a cumplir su palabra, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Como le digo, no es solo cosa de que, bueno, yo oro por mis hijos, ay Señor, bendícelos y háblales. No, es usted el que les tiene que hablar primero. Eso es lo que dice acá. Termina y dice: las atarás, o sea, las palabras, como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. O sea, todo lo que haces es a través de lo que sabes que debes hacer por la palabra, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos tienen una cajita en las puertas donde está esta porción. ¿Sabe usted eso? Y hay otras 2, 3, son 3, 4 porciones. Están ahí, y cuando entran a la casa la pasan tocando, y cuando salen la pasan tocando. Ahora, parecería un ritualismo nada más, pero es una forma de decir: me comprometo a esto. ¿Me entiende el punto de esto? Y claro, no estoy diciendo que vaya a clavar una Biblia en la puerta de su casa,
si primero no está en tu corazón. Pero ese es el punto de esto. Ahora, veamos algo más con esto. Josué. Cuando vemos a Josué 1:8, sabemos que estas son palabras del Señor antes de enfrentar la pequeña obra que le venía. Imagínense, como que fuera poco, tenía 40 años de caminar en el desierto y ser el secretario y el asistente de Moisés. Y ahora lo encargan por otros 40 años de ser el general de los ejércitos de Dios. Menuda tarea la de este varón de Dios. Pero Dios sabía que el secreto de la victoria y el éxito iba a estar en ese principio que venía del Shema en Deuteronomio 6, solo que con otras palabras. Al final, como le digo, eso se llaman paralelos de ideas. Mire lo que le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Este solo versículo yo le llamo el bestseller de Dios del éxito. ¿Sabía por qué? Este pequeño versículo tiene la esencia de que todo sea bendición en tu vida. Primero, nunca se apartará de tu boca este libro que te doy. Y claro, no quiere decir que andaba con el libro en la boca. Se refiere a que todas las cosas siempre las va a interrelacionar e interconectar con lo que Dios dice. Esa es la forma práctica de ver esto. O sea, cuando vamos a decir algo, cuando vamos a hacer algo, cuando emprendemos algo, la primera pregunta que tenemos que hacer es si es de acuerdo con el Señor y si agrada a Dios y está en el marco de su voluntad. Claro, en el marco revelado. Eso es lo primero. Por eso le dice: nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, y de día y de noche meditarás en él. Yo trabajo en docencia muy fuerte últimamente y usamos un proceso, un sistema que se llama taxonomía de Bloom. No sé si alguien lo conoce, pero que nos enseña que lamentablemente no retenemos más del 5 al 10% de lo que oímos. Y eso cuando lo oímos, después se empieza a perder. Ese es un problema. Y por eso él nunca se apartará. Él meditarás de día y de noche. En esto es la única garantía que usted va a estar pasando y pasando y pasando por ahí, y Dios va a estar hablando a su vida. Yo tomé la decisión, como le digo, de leer 2 veces al año la Biblia desde hace cuántos años ya, y lo hice precisamente porque siempre la había leído, pero me daba cuenta que a veces llegaba y encontraba pasajes como que no los había visto antes. Hoy en día llego y ya sé lo que hay ahí, pero no sé lo que voy a encontrar en esta vez ahí, porque el Señor muestra cosas nuevas. ¿Me entiende el punto? Y esto además me ha hecho una disciplina de meditarás de día y de noche en este libro que yo te doy. Mi hijo pequeño que está aquí conmigo, lo único que nos queda, a veces me dice: papá, si vos te sabes la Biblia en memoria. No, le digo, ¿qué más no yo quisiera? Solo he conocido una persona que llegó casi a eso hace muchos años en Estados Unidos, pero sí le digo, te da referencias en cualquier cosa. Inmediatamente el Espíritu tiene mucho material para hablar a tu corazón. ¿Te acordás aquello de los tal y tal en Jeremías? No con capítulo y versículo. Ah, sí, me acuerdo lo que pasó. ¿Y te acordás aquello que hizo Josué y que no? Ah, sí, sí me acuerdo, Señor. ¿Y te acordás que Jesús en tal sermón dijo tal? Sí, Señor, ahí está el mensaje. Ya me entiende cómo es el punto de esto. Por eso la gente a veces nos ve con cara rara cuando decimos: es que el Señor me habló. ¿Por qué? Porque el paradigma es que yo en la noche me desperté, el cuarto se iluminó
y el Señor bajó en una nube, se abrió un techo, un hoyo en el techo, y el Señor vino y habló conmigo. La gente cree que eso es, y eso se llama teofanía, y son súper escasas en la Biblia. Así le habló el Señor a contados con los dedos siervos, pero la revelación que dio a todos los demás fue de una forma directa por el Espíritu. ¿Me entiende el punto de esto? Entre más lleno usted tenga su corazón de la palabra de Dios, más fácil el Espíritu Santo te puede hablar. Ese es el punto de esto. Y por eso vemos acá, le dice: meditarás de día y de noche en la palabra. Alguien me dijo una vez: pues entonces usted ya no trabaja. Si yo le contara mi agenda, claro que trabajo y muchas horas, pero siempre hay un tiempo para Dios. Siempre tenemos. Fíjense que David le decía: Señor, no daré sueño a mis ojos si no he hablado contigo. Esa es la forma de. Y claro, tampoco me voy a poner a leer la palabra y a leer y a orar cuando son las 11:30 de la noche y ya se me está cerrando un ojo. Entonces la gente, muchas veces para la gente la palabra, la lectura bíblica es soñada. ¿Me entiende? No, pero hay espacios en el tiempo. Por ejemplo, a mí me decían: hermano, pero ¿y cómo podemos orar con tantas cosas? Hoy en día ya no. Esta semana me tocó dar un seminario. Yo trabajé muchos años dando seminarios en el Camino Real, varios días a la semana, en un posgrado que tengo a mi cargo. Pero esta semana, después de 3 años, me tocó presencial. Fue el día martes. Y algo que no había olvidado es que es 1 hora de camino en la mañana, cuando yo vivo a 7 kilómetros del Camino Real. Pero es 1 hora. Hace mucho tiempo, cuando yo iba, porque a veces tenía hasta 80 sesiones de trabajo en el año, o sea que ya casi que viví yendo y viniendo. Súmele cuántas horas, 1 hora más o menos de viaje en la mañana y 45 minutos de regreso a mediodía. Ahora, yo dije: este tiempo lo puedo aprovechar. Y era mi tiempo de oración en lenguas. Algunas veces, otras con el entendimiento. Y todo el tiempo puesto un mensaje en la radio. O sea, tiempo que usted está aprovechando. Yo aprendí el principio que somos espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra. Entonces tu cuerpo puede perfectamente estar manejando, tu alma puede estar recibiendo la palabra de Dios y tu espíritu puede estar orando en lenguas. Estás haciendo las 3 cosas al mismo tiempo y estás aprovechando el tiempo. ¿Me entiende el punto de esto? Y es esto, como dice a Josué. ¿Y qué es lo que tiene como consecuencia? Dice: porque entonces. Yo soy muy amigo teológicamente de los conectores gramaticales, porque son los que nos hablan de la consecuencia o de algo que va a traer una consecuencia. Y aquí dice: porque entonces, o sea, si tú haces esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso le digo que es el bestseller de Dios. Usted quiere que todo salga bien. Mire, aquí está el secreto. Aquí está así como las señoras tienen su receta de cocina y le sale muy bien, así Dios tiene sus recetas para que nuestra vida sea más bendecida. Y esta es una: no se aparte de tu boca este libro que yo te doy. Medita en él de día y de noche y haz conforme a todo lo que en él está escrito. Grandes cosas. Muchos se creerían que era una gran, como una mamá que llegó y le dijeron: bueno, vete allá al río y lávate y vas a ser limpio. Y se fue enojado. Dice: yo pensaba que iba a salir el profeta, iba a invocar a su Dios, iban a haber rayos y truenos y después iba a tocar a donde estaba la lepra y se iba a curar. No, las cosas de Dios muchas veces son muy sencillas, y en lo sencillo es donde a veces la gente se pierde. ¿Me entiende? ¿Cuál es la receta, hermano, de que todo nos vaya bien? Bueno, que medite de día y de noche en la palabra del Señor, que no se aparte de su boca y que haga todo lo que ahí está. La gente se le queda viendo a uno como diciendo: ¿me estará hablando en serio? Es que es Dios el que está hablando. ¿Me entiende?
Y por eso es que la gente no entendía cuando Jesús hablaba muchas veces. Mire todo una serie de cosas en Proverbios. Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Otro secreto no te olvides. Como le digo, la mente humana retiene muy poco. Pero si le estoy dele a algo, eso va a empezar a entrar hasta lo más profundo. ¿Me entiende? Práctica. Como dicen, la práctica hace al maestro. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y tiene una consecuencia, verso 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mira, todo viene colateral con una promesa de Dios como resultado de algo. Y aquí solo toco muy rápidamente un aspecto. Hay una parte que yo tengo que hacer siempre. Dios no va a venir y me va a tocar con la varita mágica. ¿Me entiende? Porque a veces creemos, no, si yo le he pedido al Señor, ¿y qué ha hecho usted? No, yo esperar en el Señor. O sea, ¿me entiende el punto de eso? Imagínense que los israelitas hubieran dicho, no, ya, el Señor dijo que va a abrir el mar y que nos va a dar la tierra después, y se quedan parados ahí. Ahí estarían todavía. Hay una parte que es nuestra vida con Dios. Meditar, buscar, todo lo que estamos viendo acá. Dice Proverbios 4:20. Hijo mío, esta es otra cosa. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Fíjese que ese estar atento es otra cosa que nos mata. Y le voy a decir por qué. Estamos aquí en la iglesia, bueno, aquí no, pero muchas veces estamos en la iglesia y estamos oyendo el teléfono, estamos viéndolo, sí o no. Una de distractores, o sea, no estamos atentos realmente. ¿Me entiende? Ese estar atento es indispensable. Y por eso utiliza un reforzamiento en el siguiente párrafo. Inclina tu oído. Claro, no es que nos pongamos así, ¿verdad? Pero el inclina tu oído se refiere a una forma de poner tu atención en lo que estás oyendo. He empezado a tener un poco de problema con un oído y a veces tengo que inclinarme para oír lo que me están diciendo. O sea, ese es el inclina tu oído. Todo tiene que ver con la atención que le ponemos a Dios. Muchas veces en la casa se queda, es que yo te había dicho pero no me oíste. ¿Por qué? Porque estaba muy buena la película, estaba muy buena la novela. O sea, somos difíciles y en un mundo como el que estamos hoy en día, las cosas se están moviendo a millones de kilómetros por hora. Muchas veces cualquier cosa son distractores. Y a veces no tenemos el tiempo de ir a encerrarnos ahí. Y mire, cuando yo necesito hablar con el Señor, o me voy a la terraza o me encierro en el baño para que no me molesten. Porque además ahora tenemos un perrito que no me deja ni a diestra y siniestra. Ahí me llega a rascarla, ya sabe que estoy ahí. Hay cosas que tenemos que aprender a poner atención. Y ya le voy a leer un pasaje de cierre para que veamos cómo es esto. Dice: inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Aquí en Proverbios hay un punto que es la llave de todo esto cuando dice: hijo mío, guarda tu corazón. Mire, los hombres guardan todo lo que es valioso, caja fuerte, inversiones, todo. Pero dice que lo más valioso que tenemos es nuestro corazón. Y muchas veces al corazón, perdóneme que lo diga tan crudo, al corazón muchas veces le dejamos entrar basura, hermano. Ahora, veamos esto. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y aquí viene la consecuencia también. Porque son vida a los que las hallan
y medicina a todo tu cuerpo. Mire qué belleza esto. Solo con esto que hemos visto tendríamos para dedicarle todo nuestro corazón y atención al Señor. Quiero terminar con un pasaje que está en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Vamos a empezar a leer en el verso 5. Vamos a ver varios versículos, pero antes de entrar ahí, ¿qué había pasado? Habían regresado los israelitas después del cautiverio de los 70 años. Había venido primero un grupo y habían reconstruido el templo y habían empezado a hacer algunos. Jerusalén era un campo destruido, todo estaba derrumbado, etcétera. Y empiezan a venir, y después viene alguien que era el copero del rey, Nehemías, y viene para reconstruir todo lo que era el muro. Y le digo, los que conocemos ese muro, qué tareita. Y no tenía las ayudas y todo lo que se tienen hoy los ingenieros. No habían grúas. Hay unos tetuntes ahí, los vimos ahí con ¿cómo se llama? Con Ángel, que no se sabe ni cómo los movieron. Y le digo, viene a reconstruir. Y le empiezan a salir enemigos gratis por todos lados. Yo tengo un mensaje sobre eso. Los Zambalat, todos esos. Todo lo que el enemigo va a poner para que usted no haga lo que Dios quiere que haga. ¿Qué sucede? Viene y empieza a construir y construir y construir hasta que termina. Ya el templo lo habían levantado, no con la pompa que tenía el que había destruido Nabucodonosor, pero ya había un templo. Todo estaba listo, pero faltaba el detalle más grande: la palabra de Dios. Eso era. Todo lo que habían hecho no iba a servir de nada si no estaba la palabra. Porque a causa que la palabra dejó de estar, Dios mismo se apartó y vino el enemigo y destruyó. Ese es un ciclo. En muchas partes de Jueces hay 7 ciclos de eso. En los libros de los reyes y en los libros de Samuel hay otros ciclos de eso. Dejen a Dios y no les va a ir muy bien. Esa es la lección de todos esos ciclos. Pues viene Nehemías y entra en la última fase. Ahora hay que darle la palabra al pueblo. Pero quiero que note muy especialmente la actitud del pueblo al oír la palabra. Ese es el punto que quiero que le ponga atención. Dice Nehemías 8:5. Abrió pues Esdras, que era el escriba, el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, punto 1, el pueblo estuvo atento. Ese es el primer elemento: estar atento. Mire, si le van a dar algo que usted sabe que es importante, usted va a poner toda su atención. Y eso es lo que hizo el pueblo. El pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esa es la actitud como recibimos la palabra. Amén. Con humildad: Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a enseñar? Aquí estoy para recibir lo que me des, con toda atención, con todo mi corazón. Ese era el pueblo. Y se postraron y adoraron a Jehová. Mire, es muy lindo este pasaje. Luego dice: y los levitas, Yeshua, Barí, Seberías, etcétera, etcétera, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. No sé si alguna vez le ha pasado, con todos los años que he trabajado en docencia, no hay cosa peor que a veces usted está enseñando algo y por ahí está alguien como que le viene del norte. No sé si se ha dado cuenta de eso. Pero ¿sabe dónde es peor?
a veces en la iglesia, donde los hermanos ya están hasta, ¿sí o no? Y se levantan y van al baño y regresan. Y si no, sale ahí, están allá hablando. O sea, ¿me entiende el punto de esto, hermano? O sea, aquí esta gente estaba poniendo atención, y entonces todos estos siervos podían hacer entender al pueblo. Claro, esa es responsabilidad como ministros y todo cristiano con el que no lo es, hacerle entender estas verdades. Pero antes las tiene que entender bien él. Y aquellos siervos estaban haciendo entender al pueblo las verdades, y el pueblo estaba atento, seguía atento. Y le voy a decir, no se tuvieron una reunión de 2 horas como hoy. No, pasaron ahí todo el día desde que amaneció hasta que oscureció. A mí me hubiera gustado ir a predicar a Pablo. Usted sabe que a Pablo se le dormía la gente a veces, pero porque tenía 12 horas de estar predicando. Una vez un joven dice que lo venció el sueño y se cayó de un 3er piso. Ahí está en el libro de los Hechos. Imagina cuánto hablaba este siervo, y se imagina cuán interesante era toda aquella enseñanza que venía, que la gente ahí estaba. Ese es el punto de esto. Esa atención que ponemos, ese corazón que dejamos delante de Dios. Señor, escribe en mí. Ese es el punto. Háblame, hazme entender estas verdades. Quítame el pensamiento, eso ya lo oí, eso lo he oído muchas veces. La parábola del hijo pródigo, esa se la he oído como a 10 predicadores. Sí, pero posiblemente todavía no la he entendido. Ya me entiende el punto. Fíjese lo que dice. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios, primero, claramente. Por eso, con todo respeto, pero a mí no me añade nada que me lo lean en hebreo. ¿Me entiende? Es bueno entender las raíces y todo, no estoy en contra tampoco, pero de nada me sirve que me lo vayan a leer en hebreo. Recuérdese usted, las misas hace años eran en latín y nadie entendía nada. Ese es el punto. Dice, hacían entender al pueblo, y el pueblo estaba atento, y leían el libro de la ley de Dios claramente. Y este es otro elemento. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Este es otro problema a veces. A veces la gente lee algo y como oír y ver, como que están viendo el periódico. A veces a la noticia del periódico le ponen más atención que cuando leen la palabra. Es cierto, es importante tener un programa de lectura bíblica y ser disciplinado, pero siempre y cuando lo vayamos a hacer de esta manera. Es que no leí lo de léelo mañana y léelo así rapidito. No es eso. No es eso. Por aquí dice claramente, fíjense, me gusta esto. Dice que ponían el sentido, de modo que entendiesen la palabra. La palabra tiene cosas muy lindas, muy simples, verdades que se entienden muy fácil, pero también tiene otras que son bastante complejas. El mismo apóstol Pedro escribe que el apóstol Pablo escribía cosas que no eran fáciles de entender. O sea que hasta al pobre Pedro le costaba a veces entender algunas cosas de lo que Pablo escribía. Y tenía revelación, tenía el Espíritu, por supuesto, pero había una parte, una contribución en ese oír atentamente. Se me había olvidado, sí me queda un pasaje en Santiago. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo y se va y olvida cómo era.
El tema acá, en esta parte, es que todo llevado a la práctica es como va fijando conocimiento y entendimiento en nuestra vida. Y por eso también tengo otra línea en mi teología. No pierdo mucho el tiempo en escatología y en cosas que lo que yo crea y crean 40 teólogos no haga cambiar que las cosas sean cuando el Señor dijo y como Él dijo. Es bueno, claro, entender las señales, todo, pero no pierdo mucho ahí. Hay muchas cosas prácticas en el Evangelio. Jesús decía, ve tú y haz lo mismo. Era práctica, ¿me entiende? Cuando vemos a la enseñanza de Jesús, dio marcos de referencia de aspectos escatológicos y otros, pero generalmente la enseñanza es totalmente práctica. Debemos hacer lo que tenemos que hacer, porque hay mucho conocimiento que nunca llega a hacerse. A mí me gusta mucho ver un programa que se llama El Universo. Es un programa científico. Están felices los físicos teóricos y todos los señores que tienen que ver con esto, porque hoy en día con ese nuevo telescopio y otras cuestiones que están construyendo, están viendo cosas que nunca vieron antes. Habían teorías de teorías de teorías de teorías, hoy las están viendo que así es. Eso es conocimiento práctico, ¿me entiende? El teórico, escribieron libros de libros de libros. Y fíjense que entre lo interesante es que ahora dicen, sí, Einstein tenía razón, ya se cumplió tal cosa, ya se cumplió tal otra. ¿Por qué? Porque lo visionario de este siervo de Dios, porque no sé si sabía que era rabino, pero lo visionario de este hombre muchas veces no se podía comprobar, no existía la tecnología para hacerlo. Hoy apenas empezamos a echar un vistazo al universo. Y en ese grado, ¿qué es lo que debe pasar en nuestro corazón? Que nuestro Dios se vuelve más grande. Esa es la verdad. El que hizo los cielos de los cielos y la tierra, entre más grande descubran que es todo aquello, más grande es el Dios que servimos y amamos. Amén. Otros van por otro lado, ya vio, ya lo explicamos. No, nunca lo van a llegar a explicar. Ahora, dice Hechos 17:32, es con lo que empecé y con eso termino. Está Pablo predicando en Grecia y dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Si la palabra de Dios no se toma con el respeto, con la reverencia, con la atención y con un corazón abierto a que Dios me hable, voy a empezar a olvidar, voy a empezar, hasta puedo llegar a despreciar. Por eso es que hay gente que ha sido buenos cristianos y de repente se apartaron y se fueron y la gente no sabe ni por qué, ¿me entiende? No crecieron. Si alguno cree que ya lo sabe todo, es que todavía no lo sabe como debe saberlo. Y yo me atrevería a decir que el 100% de lo que estamos aquí todavía no lo sabemos como debemos de saberlo. Vamos a orar esta mañana. Amén. Padre, gracias por esta palabra a nuestro corazón. Gracias, Señor, por llamarnos a meditar qué tan alto es la atención, es el cuidado, es la frecuencia que le estamos poniendo a tu palabra. Qué tanto, Señor, estamos guardando en nuestro corazón esta palabra, qué tanto estamos dejando que tú penetres a lo profundo con tu Espíritu Santo y pongas esa semilla preciosa en nuestro corazón. Que tanto, Señor, somos comunicadores claros de estas verdades, que tanto estamos, Señor, llevando este mensaje a un mundo tan lleno de necesidades, un mundo que en medio de tanto desarrollo tecnológico de los últimos años,
muchas veces creen que ya las cosas de Dios son obsoletas y no entienden que esa es la verdadera sabiduría. Te pedimos esta mañana, Padre, haz de cada uno de nosotros un comunicador eficaz de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y ponga en nosotros, Señor, ese deseo, esa búsqueda, ese anhelo de conocer cada día más a través de tu palabra, de esas verdades divinas que tú nos has dejado. Bendice esta congregación, bendice a los hermanos que vean después por internet este mensaje, y gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque nos has dado corazón que entiende, ojos que ven y oídos que oyen. Gracias en el